Se viene realizando en nuestro país un Foro Nacional de Cuidados, una instancia que permite ver, entre otras cosas, dónde está parado nuestro país y la región a propósito de esa situación. ¿Hacia dónde debería ir los cuidados aquí en el Uruguay? ¿Qué políticas se deberían desarrollar? ¿Impacta? ¿Condiciona que estemos en año electoral? De muchos temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. ¿Quiénes cuidan? La responsabilidad social por el cuidado, esa tarea tan importante para una sociedad, la han realizado invisiblemente las familias y dentro de la familia las mujeres, y esto ha reforzado la desigualdad de género porque hay un patrón cultural que prescribe los hombres a trabajar, las mujeres a cuidar. El programa de asistentes personales fue el que encontramos con mayores oportunidades de mejora. Ahí trabajamos fuertemente en diseñar un plan piloto que lo iniciamos a fines del 2021 y nos llevó gran parte del 2022 y obviamente va a seguir en este rumbo de generar cooperativas. Aquella ley de cuidados que se aprobó en 2015 define el cuidado como un derecho y como un derecho universal. Y una de las cuestiones que vienen atadas al ejercicio de ese derecho universal tiene que ver con cómo vamos a financiar esta política pública, y por eso esa es una de las discusiones principales que vamos a dar en estos 3 días. Bueno, de este tema importante vamos a estar hablando esta noche con distintas miradas, distintas voces, y en primera instancia recibo aquí en el piso, en el living, a Valentina Perrota, doctora en Sociología, con un magíster, además magíster en Género, Sociedad y Política, docente e investigadora. ¿Cómo estás, Valentina? Un gusto tenerte por acá. Gracias. Bueno, y a Isabel Pérez también la recibimos acá, docente, investigadora, con un magíster también en Género y Políticas de Igualdad. Isabel, un gusto tenerte por acá. Un gusto para mí también. Bueno, mencionaba, le digo las dos, ¿no? Este foro, están formando parte, obviamente, de esta actividad. ¿Qué implica tener este foro aquí en Montevideo en este año, por ejemplo? Bueno, es una iniciativa que comenzó, digamos, a impulso de la Red Pro Cuidados, que es una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja hace mucho tiempo con el tema cuidados y es interlocutora, digamos, con el Estado para estos temas y bueno, y con el resto de las organizaciones de la sociedad. Y a impulso de la red, bueno, nos pareció que era importante en un año electoral justamente recolocar el tema de los cuidados en agenda. Está claro que no es un tema que se haya ido, pero sí que de repente, bueno, no lo encontrábamos tan presente en los discursos, en las narrativas, ¿no?, de la campaña. Entonces era una buena oportunidad también como para recolocar en la agenda la discusión, sobre todo pensando en la continuidad, ¿no?, y cómo se sigue a futuro. Ahora vamos a ir a eso. ¿Perdió fuerza un poco, Valentina, y este foro permite quizás volver a hablar del tema? Sí, claramente, en este periodo de gobierno este es un sistema que perdió fuerza. Eso quiere decir que no dejó de funcionar, pero sí dejó de crecer, digamos, en términos de nuevos usuarios o usuarias de los distintos servicios. Y también dejó de funcionar como sistema, digamos, se concentró más el accionar en la Secretaría de Cuidados, pero no en el funcionamiento que requiere un sistema que tiene que ver con la interinstitucionalidad, con la participación y el compromiso de diversos organismos públicos. Y eso se perdió prácticamente. Cuando vemos el plan de cuidados de este periodo, es un plan que elabora la Secretaría de Cuidados, pero que no tiene compromisos asumidos por organismos que son cruciales, como el INAU, como el Banco de Previsión Social, ¿no?, como otros organismos que deben necesariamente involucrarse. Entonces sí, perdió claramente fuerza, entre otras cosas. Quizás vale la pena aclarar para la gente que nos está mirando, cuando hablamos de cuidados podemos ubicar 3 franjas, quizás mayores de 65 años, la primera infancia, ¿no?, de 0 a 3, y personas con discapacidad. ¿Está por ahí puesto el foco cuando hablamos de cuidados?
Sí, está puesto ahí y también en una cuarta población que está mencionada en la ley como sujeta del derecho, que son las personas que cuidan. Y eso es bastante atípico, digamos, y novedoso de la ley que construyó Uruguay, que pone el foco justamente no solo en las personas que requieren de cuidados, digamos, en determinados momentos de la vida o por situaciones que lo generan, que limitan su autonomía, sino que además pone el foco en la población que cuida y en el trabajo remunerado y no remunerado, o sea, en esas dos dimensiones, ¿no? El trabajo de cuidados que hacemos en casa, digamos, y el que está pago, y bueno, intenta también regular, profesionalizar, valorizar esa tarea, cosa que no es nada menor porque en realidad tiene que ver justamente con la desigualdad que está detrás de cómo se organiza hoy el cuidado, aún teniendo sistema, digamos, porque eso va a llevar un tiempo modificarlo. Sí, cuando mencionamos a las poblaciones, son poblaciones priorizadas o quizás momentos del ciclo vital donde hay necesidad de más cuidados, pero en realidad los cuidados los necesitamos a lo largo de todo el ciclo vital. No hay personas autónomas que no requieran de otras personas para el bienestar cotidiano, eso es importante. Y también no asociar que toda la población en situación de discapacidad o toda la población de personas mayores son dependientes y requieren cuidados. Digamos, en Uruguay está medido que alrededor del 11% de las personas mayores son dependientes. El resto de las personas mayores, esto que se las considera inactivas, digamos, son personas que muchas de ellas, sobre todo las mujeres, cuidan y cuidan a sus nietos y nietas, permiten que sus hijos e hijas participen del mercado laboral, o sea que también hay que empezar con la evidencia y con la medición, medir los niveles de dependencia también para esto, para el financiamiento, ¿no? Y ir enfocando donde realmente hay distintas necesidades de cuidado y no asumir. Y lo mismo la situación de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen distintos niveles de dependencia y no todas son dependientes o severamente, algunas tienen cierto nivel de dependencia. Entonces el sistema también debería apuntar a diversificar la oferta y a ir atendiendo con respuestas oportunas a cada nivel de dependencia. El componente de género es muy importante en esta historia. Ahora me gustaría profundizar allí. Tenemos pocos nacimientos en el Uruguay, ¿no? Esto lo refleja el último censo. Tenemos un país envejecido. Esto representa un montón de desafíos, desde el sistema de salud, sistema de jubilaciones. ¿Qué lectura hacen ustedes, por ejemplo, de este elemento? Bueno, en realidad, en relación a la infancia, digamos, y a la menor cantidad de nacimientos en Uruguay, creemos que es una ventana de oportunidad, justamente para fortalecer todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo y el buen vivir, digamos, en esa etapa de la vida, que justamente, bueno, uno de los temas que apareció en el foro y en las mesas, sobre todo en la primera, que hablaba del desarrollo y el bienestar y los cuidados como parte del desarrollo y el bienestar, estaba vinculado justamente a eso de cómo es una inversión para el futuro también y para las poblaciones, digamos, que luego van a ser las que aporten activamente para la vejez, que va a ser más amplia, ¿no? En número, que ya lo sabemos, y que, bueno, que va a requerir de una población activa que además tenga capacidades para hacerlo, ¿no? Entonces, la inversión en cuidados en esta etapa de la vida, de la primera infancia, es fundamental para el desarrollo y para también pensar el desarrollo del país, no solo el desarrollo individual, ¿no? Yo voy a discrepar con esto de que tenemos pocos nacimientos, porque hay allí una valoración, digamos. En realidad, en un país donde está garantizado el derecho a elegir si se quiere o no continuar un embarazo, y un país que ha bajado la tasa de fecundidad adolescente, yo no diría que tenemos pocos nacimientos, digamos. Diría que tenemos los nacimientos que la población, que las mujeres, que las parejas deciden tener. Es verdad que en el caso de las personas de los niveles medios hay expectativas de tener más cantidad de hijos de los que se tiene y en el caso de las personas más pobres se tienen más hijos de los que se quiere tener. Hay unas expectativas que no están del todo ajustadas, pero en realidad tenemos los nacimientos que la sociedad va definiendo y habiendo garantizado ese derecho, yo diría que eso no diría que hay una valoración. Tenemos los que hay. Bueno, con los que hay es importante cuidar de cada uno de ellos. Es un buen punto porque ahí estás apostando a la elección de la mujer en realidad de ser madre o no, por ejemplo, ¿no? Exactamente. El tema es que el otro elemento es ver dónde nacen nuestros niños y en qué condiciones nacen, bueno, ¿no? Claro, ahí está la otra punta de la madeja de esto, que es que también en esa reducción de nacimientos hay una importantísima disminución de embarazos en la adolescencia y de los sectores más empobrecidos. Entonces, en realidad,
bueno, no sabemos, ¿no? Realmente es relativizable esto de que son menos y eso es malo, digamos, de por sí. Por supuesto que, digamos, trae desafíos nuevos, ¿no? Pero lo interesante me parece que de lo que trae Valentina es que no necesariamente tenemos que ver un problema allí, ¿no? En la disminución de la tasa de natalidad, sino una oportunidad. Bueno, ¿qué pasa? Y más sabiendo que el envejecimiento vino para quedarse, ¿no? Sí, y Entonces, también el envejecimiento, no verlo como un problema, por digamos. supuesto. Claramente es un logro de la sociedad uruguaya, Sí, de su claro. régimen de bienestar. ¿Cuál sería la otra opción? Que la gente se muera antes de los 65 años. Entonces, el hecho de que las personas puedan vivir más años es un logro, tiene que ver con los sistemas de protección social, con el sistema de salud, con la calidad de vida. Ahora bien, sí presenta desafíos, porque es verdad que luego de los 80, 85 años hay, digamos, más presencia de dependencia, entonces hay que planificar y pensar tanto en el sistema de salud como en el sistema de cuidados respuestas públicas a eso. Pero eso tiene que ver con avances sociales y con esta posibilidad de reducir enfermedades, de atender la salud a tiempo, etcétera. Pero allí también tenemos desigualdades de género en la población vieja, digamos. Tenemos que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Básicamente luego de los 80 años fundamentalmente tenemos mujeres mayores y estas mujeres mayores cuidaron a lo largo de toda su vida, muchas de ellas cuidaron nietos, cuidaron hijos, cuidaron parejas, cuidaron padres, madres y de repente llegan a la vejez y por esa interrupción de su participación en el mercado laboral, tú decías, hay una cuestión de género, claramente las mujeres cuidamos más y eso entorpece nuestras trayectorias laborales, llegan a la vejez con menos posibilidad de jubilarse. Las mujeres acceden menos a la jubilación y más a las pensiones y con menos posibilidades de que las cuiden, porque las mujeres además no reinciden en sus parejas o reinciden menos, entonces llegan a la vejez en general sin pareja y con menos redes de cuidados. Y si nosotros miramos la población de los establecimientos de larga estadía, son mayoritariamente mujeres. Entonces allí tenemos desigualdades también que se producen a lo largo del ciclo vital y que impactan en la vejez, en las trayectorias, en la autonomía económica, en la posibilidad de pagar por cuidados, en la posibilidad de recibir cuidados a mujeres que cuidaron toda la vida. Entonces ahí hay como desigualdades importantes también. Es un buen punto eso. Esto de los nacimientos que hablábamos, ¿no? Lo conecto con un dato que nos preocupa, que es el de la pobreza infantil. ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos conversando, por ejemplo? Bueno, es que en definitiva, si esas niñeces nacen en hogares pobres, difícilmente, y no hay políticas públicas, ¿no? que intervengan, digamos, que aporten una red de cuidados y de educación para ese desarrollo oportuno, también estamos condenando, digamos, las trayectorias futuras de educación, de trabajo y también, por supuesto, la aportación al final de la vida, para, digamos, disfrutarlo al final de la vida. A mí, un elemento, digamos, que trajo Soledad Salvador, que me pareció muy interesante al foro, fue esto de construir de nuevo un concepto, digamos, unos escenarios de empoderamiento de las mujeres, pero que se había hecho por parte de ONU Mujeres a nivel regional y agregado, digamos, sin distinguir países. Ahora lo propone hacer para Uruguay y para el contexto actual. Algunos datos son muy, muy, muy impactantes respecto de lo que se denomina el escenario de los pisos pegajosos, ¿no? Esas mujeres que están en la condición de menores ingresos o ausencia de ingresos propios, que cuidan de manera mucho más alta, digamos, en cantidad de horas que el resto de las mujeres y que, a su vez, uno de los elementos que aparecía ahí es que el 60% de las mujeres del interior de este escenario, digamos, solo se dedican a cuidar, ¿no? Entonces, frente a esa situación, frente a ese escenario, no tienen trayectorias educativas truncadas, no han accedido al mercado laboral formal, son muchas informales. Entonces, realmente, claro, si pensamos en esa primera infancia, seguramente estuvo también pautada por un escenario de pobreza, también de acceso a recursos muy limitados, y bueno, eso trae consecuencias, ¿no? Como efectivamente. Hay que pensar que los niños viven en hogares con adultos que son pobres y que generan pocos ingresos o no generan ingresos. Entonces, pensar en reducir la pobreza infantil tiene que ver con actuar sobre la capacidad de generación de ingresos de los hogares, de las personas a cargo, las mujeres a cargo de hogares monoparentales, las mujeres jefas de hogar,
hogar, están más expuestas a la pobreza. Entonces, no solo se requiere pensar en servicios de cuidado, sino que esos servicios se articulen a las posibilidades de una jornada laboral tipo, es decir, que sean de 8 horas. La mayoría de los servicios de cuidado para primera infancia en Uruguay de las escuelas son de 4 horas. Entonces, díganme ustedes qué persona puede trabajar si solo tiene disponible en el día o liberado de cuidados esas 4 horas, ¿no? O puede insertarse en empleos pequeños, pocas horas, limpiezas, changas, ¿no? Entonces, es fundamental primero ajustar esos horarios para liberar tiempo de esas mujeres. Pero no basta con eso, porque esas mujeres son mujeres con bajo nivel de formación y que el mercado laboral no las está esperando de brazos abiertos. Entonces hay que trabajar con el mercado laboral, hay que trabajar con su formación, pero hay que generar unos compromisos también del sector empleador y hay que hacer un seguimiento, porque la inserción laboral ni es automática ni es fácil para personas que durante mucho tiempo no están participando y acompañar esos procesos de, los niños van al centro infantil, pero hacemos un trabajo con esas mujeres. Y creo que eso fue una de las debilidades del primer periodo, de no pensar como políticas de género enfocadas y que empoderen en el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres madres pobres. Me quedo con algo que decías hoy, Valentina, de los problemas que tienen las mujeres adultas mayores, ¿no? Por esto que mencionabas. Y también pensaba que el trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, eso está clarísimo, ¿no? Y en eso de liberar, entre comillas, a la mujer para que pueda estudiar, trabajar, que tenga tiempo, también repercute en la calidad de vida que puede llegar a tener cuando esa persona sea mayor. O sea, hay como una cadena ahí en ese sentido. Por eso me quedaba con lo de la política de género, con perspectiva de género, que es clave también atacarlo de esa manera, ¿no? Sí, eso ha estado, digamos, desde los inicios en las orientaciones más de principios, ¿no? del sistema de cuidados. De hecho, está vinculado a que este es un tema que se puso en agenda no de arriba hacia abajo, digamos, como es usual que se construyeran las políticas, sino más bien al revés. Desde la academia, desde la sociedad civil empezaron como a incorporar, a colocar este tema en la agenda y colocarlo siempre desde la perspectiva de género, ¿no? Como una necesidad que tenía que ver con las desigualdades medulares de género que se expresan en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales al interior de las familias, pero además en el vínculo familias-trabajo, ¿no? Entonces, es como realmente muy estructurante de las desigualdades de género. Pero como te decía, se incorporó, digamos, como principio orientador, pero eso, después llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿no? La ley dice algo que es magnífico, dice que quiere transformar la actual organización, la actual división sexual del trabajo, lo cual es un ambiciosísimo objetivo que se construye desde múltiples dimensiones. Y eso ha estado también en estos días en el foro, ¿no? Por supuesto que además no se construye de una vez y para siempre con la creación del sistema, pero que que requiere pensar en institucionalidad con perspectiva de género, que requiere pensar en servicios con perspectiva de género, que implica también permear a los funcionarios y funcionarias directos del cuidado, proveedores del cuidado, ¿no? Y a los que articulan desde el Estado. O sea, realmente es un proyecto, digamos, que es muy ambicioso, de largo aliento y por supuesto que se construye todos los días. Eso no quiere decir que digamos, lo dejemos por ahí esperando. Sí, vinculado a esto que decís de las personas mayores y de las mujeres mayores, Uruguay aprobó en un momento, 2008, 2007 o 2009, una ley que reconoce 2008, un año de aporte por hijo a las mujeres. Y esto es una forma de redistribuir, digamos, de redistribuir ingresos. Se le reconoce ese trabajo no remunerado. Esto que yo decía, de que las mujeres salen y entran del mercado laboral, entonces no llegan a acumular los años para la jubilación, eso es una política de género afirmativa, que reconoce una desigualdad y que la intenta, digamos, reparar reconociendo un año. No es suficiente, pero sí ha ayudado a muchas mujeres a sumar esos años que les faltaban para jubilarse. Y es muy distinto acceder a una jubilación que a una pensión. Entonces, estamos hablando de montos muy distintos. Sí. Entonces, ese tipo de políticas específicas, focalizadas en las desigualdades y con redistribución, ¿no? Porque no solamente políticas que reconozcan el trabajo de las mujeres y sigan así, le damos una palmadita en la espalda, digamos, políticas que redistribuyan. Te lo reconozco económicamente, te reconozco y permito, flexibilizo que accedas a la jubilación.
Sí, Isabel. No, bueno, ahí me quedaba con esto de sí, son re necesarias esas políticas focalizadas, como le está llamando Valentina, o específicas, digamos, pero quienes trabajamos, y ella por supuesto que o sea, no es que no lo sepa, en estos temas sabemos que además esto requiere como de un trabajo en doble sentido, ¿no? Que es por un lado específico y por el otro transversal, porque si no, digamos, no es suficiente, porque la idea paradigmática, ¿no? de cambiar la mirada hacia una sociedad del cuidado, ¿no? Implica que toda persona, digamos, en esa sociedad es entendida como una persona que cuida y que va a requerir cuidados, que es interdependiente, que es humana, diríamos, pero que no está en nuestro paradigma actual. Entonces, eso implica no solo hacer políticas específicas, por supuesto. Ahí estás apuntando también a un cambio cultural, ¿no? Exacto, muy amplio. No solo, ¿no? Un cambio también de la organización de los mercados de trabajo. Exacto. Porque justamente los mercados de trabajo asumen que los trabajadores, las trabajadoras, son personas que no cuidan. Y de hecho, el trabajador ideal, aquel que se pone la camiseta de la empresa, es el que está siempre disponible. El que se puede quedar más horas, el que puede trabajar un fin de semana, es aquel que no tiene responsabilidades de cuidado. Entonces, hay que trabajar con el mercado laboral, insisto, y eso solo lo puede hacer el Estado, digamos, de concientizar en que esos trabajadores tienen responsabilidades de cuidado y trabajadoras y en generar mecanismos de flexibilización, de apoyo, de corresponsabilidad, digamos, que los empleadores, las empleadoras se hagan cargo también del cuidado porque es un bien social, un bien colectivo. Entonces también, si la norma es trabajar 48 horas semanales, digamos, hay poco tiempo para el cuidado, ¿no? Y también con eso cargan un poco los varones, ¿no? Que más allá de las construcciones culturales que hay que deconstruir, su mandato es trabajar lo máximo que se pueda. Entonces eso también hay que liberar tiempo de los varones también, pensando en jornadas laborales para todos de menores horas. Ahora, ¿qué rol juega el feminismo en esto, por ejemplo? Bueno, uno fundamental en el sentido de que es el que ha sido impulsor de que estos temas no solo se coloquen en la agenda, sino antes permitan, los feminismos nos han permitido ver desde lo académico, desde lo social, desde los distintos lugares, desde las distintas esferas en las que actuamos, cómo estos saberes más instalados, ¿no? Tradicionales, dejaban sin mostrar estas desigualdades, ¿no? De hecho, la economía feminista, la sociología feminista han sido las impulsoras principales de colocar a los cuidados en el centro de los problemas de desigualdad de nuestras sociedades y no solo en términos de relaciones de género, sino también de desarrollo, pero contabilizarlo, monetizarlo, darle tiempo, valor de tiempo en las encuestas de uso del tiempo ha sido una conquista de la academia feminista. Es un enfoque clave y te voy a poner un ejemplo de lo que sería una política no feminista de cuidados. No todas las políticas de cuidados son feministas. Nosotros podemos crear un servicio de cuidados de 4 horas y no estamos promoviendo el empleo o la autonomía económica de las mujeres a cargo de esos niños, ¿no? Estamos creando un servicio de desarrollo infantil que es importante, de estimulación, de socialización, pero no de articulación y de posibilidad de que las mujeres liberen tiempo. Podemos formar a los familiares para que cuiden mejor, para que la calidad del cuidado sea mejor. Entonces yo formo a las mujeres para que sean mejores cuidadoras, pero siguen en la casa cuidando. No genero servicios para que sustituyan ese trabajo unas horas y esas mujeres tengan otros proyectos, otras opciones de vida. Entonces, es central el feminismo si queremos que sea una política transformadora de las relaciones de género en los cuidados. Ahora, si queremos que todo siga igual y que las mujeres sigan cuidando, bueno, sigamos con políticas de cuidado de pocas horas. Y otro ejemplo, podemos generar servicios de cuidado que remuneren muy mal a las trabajadoras o que precaricen su trabajo. Y eso no sería una política feminista. Entonces, como queremos todas esas otras cosas, el enfoque feminista es central, es
como decía Isabel, el impulsor de estos sistemas en toda la región. Y bueno, y dentro de las cosas que decía, se perdieron en el camino, si bien en el primer periodo tampoco fue la panacea del feminismo, se perdió mucho el enfoque de género. ¿Vos considerás que se perdió el enfoque feminista en este momento? No hay enfoque feminista. Lo que pasa es que creo que también ahí tiene relación con los cambios de perspectivas que, bueno, que por supuesto que están, son parte, digamos, del juego político, de los cambios en las administraciones, pero que realmente hay como un trasfondo que parece como haberse debilitado, que tiene que ver justamente con esto de que se trabajaba como sistema. Y ese trabajo como sistema tenía una intencionalidad y un objetivo que era justamente que mujeres participaran en todas las comisiones que tenía que participar para pinchar. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos querés trabajar a sectores que no están acostumbrados a trabajar juntos, y sabemos que el Estado uruguayo no se caracteriza por eso, de una vez a trabajar en una mirada común, en un tema que no es toda la porción de lo que tiene que hacer, digamos, bueno, necesita gente que pinche. Y eso, qué mejor que, bueno, lo ha hecho también la sociedad civil a través del comité consultivo, ¿no? Y la academia, o sea, quienes hemos podido insistir y dentro de la institucionalidad y fuera de ella, en esto de que permanezca, digamos, ese objetivo, somos quienes impulsamos esas perspectivas desde distintas posiciones. Y una es el rector de las políticas de género en el Estado, ¿no? Que si vos perdés, como decía Valentina, no es que siempre estuvo y en una posición muy de poder, digamos, como para incidir en las decisiones, pero sí por lo menos estaban dados esos espacios y estaban encarnados, ¿no? Las sensaciones que hoy están, pero nominalmente. Acá a la vez escuchamos todas las voces. Vamos a escuchar, les propongo, qué piensan las autoridades actuales pero cómo no, de cuidados y después seguimos conversando. Vamos a verlo. Nosotros tenemos el diseño de un sistema que abarca varios programas, que interactúa entre los distintos miembros del sistema de cuidados. No nos olvidemos que la infancia está a cargo del INAU y ahí está todo el presupuesto del INAU volcado a los centros de primera infancia. También está la vejez por otro lado, pero todo esto es en el marco del sistema de cuidados. Entonces, ANEP, INAU, Ministerio de Salud Pública, BPS, todos destinan y la Secretaría de Cuidados destina su propio presupuesto. Nosotros necesitábamos analizar para darle continuidad a cada uno de los programas, tanto en cantidad como en calidad, que hemos trabajado en saber cuánto le cuesta al Uruguay el seguir incrementando los servicios de cuidados en pos de poder llegar a cumplir esa universalidad que pretende garantizar la ley. Saldaña hablaba de un 20% de pobreza infantil dura, núcleo duro. ¿Cómo se va a trabajar ahí? ¿Cómo se está trabajando ahí por parte del sistema de cuidados? Bueno, el sistema de cuidados ya viene trabajando en todo lo que es la cobertura a los niños y niñas con dependencia, cuidados a domicilio, cuidados en las instituciones. Las prestaciones en realidad las da otra dirección. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social en su conjunto y en forma transversal cubre todo. Y nosotros a través de las becas BIS, que son las becas para que los niños y niñas puedan asistir a los centros privados a través de convenios, también llegamos a dar cobertura. No me voy a meter en un terreno que no me asiste completamente en lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, pero sí hay un componente importante que a través de la consultora Ana Balsa va a dedicarse pura y exclusivamente a analizar la cobertura en todos los niveles de la primera infancia. ¿Cuánta gente depende del sistema de cuidados? Es decir, a través del sistema de cuidados recibe un servicio. Y bueno, es muy difícil porque no se olviden que nosotros solo de cuidados a domicilio tenemos 6.000 cuidadores a domicilio en los hogares, pero te está todo lo que son los centros de primera infancia, los CAIF, los centros siempre, las casas de cuidados, los establecimientos de larga estadía, los centros de día, todo eso se articula en el marco del sistema de cuidados y se llega a dar cobertura a toda esa gente. Mejoramos en cuanto a la calidad dando provisión colectiva a los cuidados en el domicilio, mejoramos a través de la figura del facilitador de autonomía para llegar al cuidado y el acompañamiento en los centros educativos, y lo que pretende este estudio es dar un panorama acabado de cuál es el financiamiento que requiere el país, no a través de un préstamo del BID, sino a través del presupuesto nacional para poder dar estos servicios con la misma calidad que se pretende seguir dando.
Bueno, ahí escuchábamos y veíamos a la actual directora del sistema de cuidados del MIES. Entre otras cosas hablaba Isabel Valentina del presupuesto, ¿no? Del enfoque que tenían. Tuvo varios cambios además en las autoridades en este periodo, hubo distintos cambios. ¿Qué mirada tienen del enfoque que hoy tiene este gobierno en este tema? Bueno, respecto, digamos, mirando a la distancia todo el periodo, como tú decías, hubo muchos cambios de dirección, entonces el último tirón, digamos, en el que viene Florencia siendo la directora de cuidados, por lo menos ha marcado cierta estabilidad y un guión que es compartible o no, digamos, bueno, digamos, garantiza que hay una dirección, ¿no? Porque en el periodo 2020-2022 hubo muchos cambios y muchos cambios problemáticos en el sistema de cuidados, en la dirección de la Secretaría. Bueno, recordarán algunos de ellos. Es una visión, de todas maneras, bastante restrictiva, digamos, del sistema como tal, que esto, bueno, lo veníamos diciendo al principio, en el sentido de que, bueno, ahora mismo, ¿no? Cuando se le pregunta cuántos usuarios tiene el sistema, alcanza el sistema, no está bien, no los lleva adelante, digamos, la provisión de ese cuidado no la lleva toda adelante la Secretaría de Cuidados. Lo único que lleva adelante como proveedor directo es el programa de asistentes personales. Pero una dirección de cuidados tendría que tener un panorama de cuánta cobertura tiene primera infancia, cuánta cobertura tiene personas mayores, residenciales, etcétera, por lo menos en el sector público, ¿no? Con fondos públicos. Después, bueno, el resto creo que también es importante tenerlo en cuenta como sistema, en el sentido de que, bueno, también es parte de lo que pasa con los cuidados en Uruguay, aunque estén a cargo del sector privado, ¿no? Eso nos da un panorama, digamos, más de sistema. Eso por un lado. Y por el otro creo que hay una mirada restrictiva de lo que se ha hecho desde el esfuerzo nacional, y hoy lo trataba una mesa específicamente sobre financiamiento, que recordaba expresaba cuál había sido el gasto incremental. Incremental quiere decir que desde que se creó el sistema, sin tener en cuenta lo que ya hacía CAIF, lo que ya no salía de fondos públicos de INAU, lo que salía de fondos públicos de BPS, etcétera, por arriba de eso incrementó el sistema de cuidados. Era muy poquito significativamente en el PBI nacional, era un 0,12%, si no me equivoco, si no estoy mal. Y en el presupuesto total de cuidados significaba un 7%. Entonces, la persona que estaba haciendo la presentación decía, bueno, aunque entre una y otra administración se hubiese aumentado la cobertura lo mismo, seguíamos sin cubrir universalmente. O sea que el problema del financiamiento no tiene que ver con un gobierno u otro, sino con que es impensable que cualquier país universalice los cuidados sin plantearse otros rubros que no sean solo rentas generales, pero eso es otra cosa. Ahora, decir que no ha habido presupuesto genuino y que solo esto ha sido financiado por el BID, me parece que es un poco faltar a la verdad del esfuerzo que ha hecho el país. Mínimo, chiquito, pero que lo ha hecho. Valentina. La pregunta era el enfoque de esta administración. Yo creo que es un enfoque de mucha pobreza conceptual, de mucho retroceso conceptual. De todas formas, me parece una buena noticia que la directora hable de los CAIF, de ILINAU, de otros servicios que integran el sistema y no solo de su piloto de asistentes personales, que es de lo que suelen hablar las autoridades cuando refieren al sistema de cuidados. O sea que hubo un aprendizaje de que el sistema no es solo el programa que gestiona la Secretaría, sino que implica, y fundamentalmente en términos de cobertura, tiene que ver con la primera infancia, los centros CAIF, los centros CAPI, las casas comunitarias de cuidado, etc. Entonces, una mirada pobre conceptualmente tiene que ver con los perfiles de las personas que están a cargo de los cargos y que no tienen la formación, la trayectoria para los mismos. Es una mirada que
que, por ejemplo, hablando de la pobreza, no solo conceptual, sino material y en términos de respuestas, en el lanzamiento del mes de los cuidados, la acción que se presenta para mostrar es una consultoría. Es una consultoría para analizar, estamos hablando del último año de gobierno. Entonces, es bastante triste lo que pasó en este periodo. Y algo también que habla de la pobreza conceptual o de un cambio de enfoque ideológico es la escasísima o nula participación social en el proceso de la política pública. Cuando un Estado reconoce un derecho humano, ese Estado está obligado a garantizar la participación social de las personas que son titulares de ese derecho. No como una dádiva, no como porque son buenos y quieren escuchar, sino porque es un derecho de las personas participar de la construcción de la política, monitorear la política, opinar, ser escuchado. Y eso, en todos estos años de funcionamiento del Comité Consultivo de Cuidados, no sucedió. Se hizo una pantomima de reuniones donde se contaba lo que se iba a hacer o lo que se había hecho, pero nunca un intercambio genuino donde haya una escucha genuina a la academia, a la sociedad civil y a las propias personas titulares de derechos. Tengo que hacer una pequeña pausa. Dale. Pero seguimos conversando después, ¿les parece? Sí. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Valentina Perrota, con Isabel Pérez, a propósito del Foro Nacional de Cuidados que se está desarrollando aquí en Montevideo. ¿Son optimistas que este foro sacuda un poquito la interna del país, que genere que, por ejemplo, en este año electoral se ponga el tema en las campañas? ¿Cómo lo están viendo eso? Yo soy optimista, pero soy una optimista nata, no, y sobre todo de las construcciones colectivas. Creo que, a ver, más allá de todos estos elementos que fuimos analizando durante el programa, haber llegado al Foro Nacional de Cuidados con la convocatoria que llegamos, con la cantidad de organizaciones y organismos, digamos que, en definitiva agencias de Naciones Unidas que se acoplaron, digamos, y que, acompañaron la propuesta y hicieron un grupo motor para eso, y realmente hubo más de 600 inscriptos presenciales y otro tanto de manera sincrónica, porque todas las sesiones se transmitieron, están disponibles además en los canales de YouTube de la Red Pro Cuidados y de la UDELAR, las distintas sesiones. Yo creo que movilizó, que puso en agenda, que estamos hablando de esto y que amplió la gente interesada, ¿no? La cantidad de gente que, en general somos unos 100 que andamos en la vuelta del tema, que haya 600.000 que estén discutiendo estos temas, a mí me parece interesantísimo. Ya como ganancia, digamos. Creo que la instancia de mañana es muy importante, van a estar los partidos políticos, los principales como responsables de estos temas en la dirigencia de los partidos, no van a estar convocados a esa mesa los precandidatos y precandidatas porque eran muchísimos y muchísimas, entonces era muy difícil llegar a este momento con ese evento, hubiese sido bárbaro, y creo que el evento de mañana va a dar un poco también una posición de los partidos respecto a este tema, y sería importante pensar como en algún otro hito antes de las elecciones, en las que ya hayan pasado las internas, ya tengamos como más definido qué va a hacer cada partido, ¿no? En relación a sus candidaturas, y que puedan ahí sí asumir como algo más concreto para el programa, ¿no? Yo voy a incorporar de esta manera los cuidados. Me acuerdo, Valentina, en noviembre del año pasado hablé contigo y te pregunté si vos en la campaña o en los precandidatos encontrabas este tema. Vos me dijiste que, salvo alguna excepción, no había mucho, ¿no? ¿Pensás que esta instancia puede generar, a partir también de esto que decía Isabel, de sacudir un poquito, que lo incorporen después de junio, cuando sí, queden los candidatos definidos? ¿Cómo lo ves? Pienso que sí, es verdad que desde noviembre hasta ahora lo han incorporado en los discursos varios candidatos, pero eso no quiere decir que, como decía hace un rato, se haga con la perspectiva transformadora de las relaciones de género que están detrás o que son el origen del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces,
A mí me parece muy importante el rol que tienen ustedes. De hecho, a mí me parece que el foro, uno de los impactos positivos que tiene es que estemos en este programa hablando de esto, y ha pasado con distintos medios en estos días, porque claramente la gente mira la televisión, escucha la radio, y lo que hay que hacer es ampliar la demanda social y que sea la gente, las organizaciones, los sindicatos, el periodismo, que le pregunten a los candidatos o precandidatos qué es lo que piensan hacer en este tema. Y esa pregunta en general no está, digamos, hay otros temas. Entonces me parece importante eso, que mañana tengan que ir representantes de los partidos políticos y tengan que ponerse a pensar en algunos casos qué van a decir de este tema, es obligarlos a tomar una posición, y esa confrontación que pueden hacer los medios o que pueden hacer las organizaciones sociales, esa presión, me parece fundamental que suceda. Y eso está trascendiendo el feminismo. La ONAJPU está preocupada por los cuidados, o la Red Nacional de Personas Mayores. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. El PIT-CNT, digamos, eso es lo que tiene que pasar. Que otros actores también hagan presión, ¿no? para demandar hacia los actores políticos. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, porque sé que son jornadas muy largas, cansadoras. Además, mañana arrancan temprano, a las 9 de la mañana. Exacto. Bueno, mañana seguimos con el cierre, que también está todo el mundo invitado, ¿no? En la antesala del Parlamento, del Senado, perdón. Vamos a estar de 9 a 10 y media con una mesa de intercambio entre sociedad civil y academia, y luego en una segunda parte van a estar los representantes de los distintos partidos políticos, a ver, bueno, qué tienen para decir sobre los cuidados y la política de cuidados para adelante. Ha sido muy bueno escucharlas, sus aportes también, y les agradezco que se hayan hecho un ratito para venir hasta acá. Por favor, un placer. En otro momento. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.